es una ideología claramente neoliberal. Madrid, decía Madrid y Valencia, y es cierto, pero si comparas Madrid y Valencia, Madrid es todavía más neoliberal que Valencia. Madrid ha cerrado los centros de profesores, Madrid está a punto de quitar todos los equipos psicopedagógicos, o unas cosas que todavía en Valencia no pasan. ¿Cuáles serían las características, a mi modo de ver, más representativas de lo que es el pensamiento neoliberal? Supone incorporar las reglas del mercado al funcionamiento del sistema educativo y, por tanto, apuesta por una desregulación de los centros, con menor intervención de los poderes públicos. Es una de las máximas. Esto del papá-estado, esto de que haya que regular. No hay por qué regular. La competición entre los propios centros será la que regule. Los que son buenos tendrán más demanda, y eso está absolutamente en la cabeza y en la política y en las prácticas que se están haciendo en este momento. Evalúa la calidad en función casi exclusivamente de los resultados académicos de los centros. Solo es un buen centro aquel en el que los alumnos aprenden más, sobre todo cuando aprender más es aprender más de determinadas cosas, con un concepto de aprendizaje muy reduccionista. Considera esencial que las familias deban recibir información sobre estos resultados para poder elegir los centros. Como se señalaba, la elección de centros, la libertad de elección, es el baluarte, ¿no? La libertad, todo el día. Esperanza Aguirre no habla de otra cosa. La libertad de elección del médico, la libertad de elección del centro, la libertad de elección. Como si verdaderamente, como se señalaba, fuéramos libres para elegir, pudiéramos elegir en esa oferta que se hace. Las familias, por tanto, como tienen que elegir, deben conocer los resultados, y eso lleva a una lógica de evaluación muy extrema. Y la primacía de la búsqueda de la excelencia, han comentado los bachilleratos de excelencia y otras muchísimas medidas dirigidas a esta idea de las capas, ¿no? Las clases específicas, las clases que nos van a sacar de las crisis, entendida de una manera reduccionista, tiende a olvidar una distribución más igualitaria de los beneficios de la educación. Esperanza Aguirre ha dicho varias veces, porque es una cosa de la que se siente muy orgullosa, que le encanta que la llamen, que la comparen con la dama de hierro, que os acordáis que era Margaret Thatcher, que no solamente no la ofende, sino que para ella es un halago. Margaret Thatcher, cuando llegó al gobierno del Reino Unido, ella fue muy clara, la diferencia es que no contaba milongas, era clarísimo. Dijo: el Reino Unido dejó de ser competitivo con Francia y Alemania, necesitamos élites, hay que romper la comprensividad. Hizo un razonamiento de este tipo y montó un sistema educativo acorde con esta ideología. Con la ideología de que para tirar de un país hacen falta élites. Por tanto, si uno piensa eso, lo coherente es hacer lo que se está haciendo. Ese es el tipo de ideología que en este momento está marcando la política ya en muchas comunidades, y bueno, pues no sabemos qué pasará dentro de unos días, en fin, desgraciadamente parece que puede ser también la que marque la política nacional. Frente a eso, puede haber otra ideología, no sé cómo llamarla. Yo lo he puesto de la progresista interrogantes porque la verdad es que yo no sé si las palabras se han gastado tanto que ya no sé bien qué quiere decir eso para cada uno, pero yo diría progresista, que concibe la educación como un servicio público, con el consiguiente rechazo de las leyes del mercado, y defiende, por tanto, la necesidad de regulación del Estado. Si el Estado, por ejemplo, no regula el número máximo de inmigrantes, sí, pero no voy a decir de inmigrantes solo, porque no sé por qué los inmigrantes lo vemos tan complicado y en otros casos lo admitimos más. En el año 85 se decidió una regulación para que en los centros escolares no se concentraran más de un porcentaje determinado de alumnos con necesidades educativas especiales, porque si se concentran más de ese porcentaje, el centro no puede tirar de ello. Entonces, si tú sabes, si todos los indicadores te dicen que a partir de un determinado momento la dificultad que metes es tal que ya el centro no puede funcionar bien, entonces hay que regular. Y efectivamente, si regulas y dices que no pueden entrar más, eso va en contra del derecho de un padre a decir que quiere ese colegio. Y lo que hay que hacer es discutir ese dilema y ver qué es peor. Que no vaya a ese colegio, no que no vaya a ningún colegio, sino que no vaya a ese colegio, o que los colegios empiecen a concentrar tal cantidad de problemas que se conviertan, si es en inmigración, en guetos, y si no, en
instituciones ingestionables, ingestionables. No es posible trabajar cuando las dificultades se van acumulando. Si eso no se regula y se deja a un supuesto organización de competición, es imposible desde mi punto de vista y desde esta ideología funcional. Es una ideología que, por supuesto, da prioridad a la equidad, ¿no? Da prioridad a la equidad frente a la excelencia, aunque yo ahora mismo voy a decir que creo que este es un falso dilema, pero en el debate sobre excelencia o equidad da prioridad a la equidad, es decir, a la igualdad de oportunidades de los alumnos. Pero considera que la calidad supone una mayor autonomía de los centros, y ya también lo he dicho. Considera que puede ser un error, vosotros veréis, que puede ser un error pensar que dar lo mismo a quien tiene necesidades distintas es justicia. Y por tanto, que todos los centros, por ser públicos, tengan que ser iguales, a mí me parece que no es evidente. Y que esa idea de que tiene que ser todo igual dentro de lo público, a mí no me parece evidente. Todos los centros tienen que tener todo aquello que necesiten para funcionar. Pero los centros tienen que tener identidad, y tienen que tener autonomía, y tienen que comprometerse con sus decisiones, y tienen que pensar qué necesita esa población específica, y ese centro específico que tiene unas características específicas. Y por tanto, desde esta ideología, la autonomía de los centros se considera que es algo positivo. Defiende los procesos, la necesidad de procesos de evaluación de los resultados, de esa autonomía, porque si das autonomía, tienes que comprobar que la autonomía se está usando para lo bueno. No se está usando para decir, va, total con estos chavales ya, si para lo que va a valer, y decidir que esos no tienen importancia, que aprendan lo más posible. Para eso no se debe consentir a ningún centro, ni público, ni concertado que lo haga, y alguien tiene por qué velar, porque eso no se hace. Por tanto, a más autonomía, yo entiendo que tiene que haber mecanismos de evaluación. Ahora, mecanismos de evaluación que no tienen que ver nada con la competitividad. Entenderse a uno mismo no obliga a compararse con otros. Y mucho menos para hacer rankings como los que hacen la Comunidad de Madrid, que no pasan por nivel sociocultural. Es que técnicamente eso es una basura. O sea, en este momento los resultados de Madrid sacan los datos de Madrid sin pasarlos por nivel sociocultural. Cuando todas las evaluaciones del mundo ponen de manifiesto que cuando tú coges la variable titularidad y sacas resultados de evaluación entre pública y privada, sale la privada como mejor. Pero si ese mismo análisis lo haces detrayendo, es decir, metiendo el factor de nivel sociocultural, es decir, si coges un centro público y un concertado con una población de iguales características de nivel sociocultural, titularidad ya no predice. Por tanto, no es titularidad. No es titularidad. Y cuando alguien saca datos de evaluación sin sacarlos filtrados por nivel sociocultural, yo creo que tiene una clara intención, y es que le sale la radiografía que le sale, artificialmente. Le sale la radiografía que le sale entre pública y privada, y le sale dentro de la pública que Tres Cantos, donde yo vivo, es mejor que Villaverde. Mira tú qué genialidad. Tres Cantos, en el cual las personas tenemos... Tres Cantos es una ciudad que tiene nivel de licenciado y sale mejor la pública. ¡Qué mérito! Cuando uno hace ese tipo de cosas, está haciendo un uso, bueno, perverso, diría yo, de la evaluación. Pero eso no quiere decir que toda la evaluación tenga esa finalidad, ni que haya por qué estar a mi modo de ver directamente en contra de ello. Defiende la necesidad de información a las familias, y yo insistiré en eso. ¿Los centros públicos de quién son? Nuestros. Pero cuando yo les pregunto eso a mis estudiantes, me dicen del Estado. ¿De quién es el Estado? ¿De quién son los centros públicos? Nuestros. Por tanto, tenemos todo el derecho del mundo a que nos den toda la información. Y hay que darla. Y si no la damos, pues luego las cosas no van igual de bien. ¿Y debería haber más margen de elección? Pues sí. ¿Deberíamos poder elegir entre más centros en la pública? Pues sí. Pero no se puede elegir libremente, totalmente libre, porque no salen las cosas, porque no caben los alumnos y porque hay que regular el sistema. Entonces yo sí que creo que deberían ir ampliando la posibilidad de que si los centros tienen opciones específicas, uno pueda elegir entre los centros públicos también. Y desde luego se caracteriza esta ideología, como también señalaba Jaume, por una opción por la escuela inclusiva.
por una incorporación de todos los alumnos de los centros ordinarios y por un reparto equilibrado de la población escolar que tiene cualquier tipo de dificultad en esos centros. Pero, por tanto, yo creo que hay que dar un trato diferencial a los centros. Al igual que hay que hacer un trato diferencial a los alumnos, porque hay alumnos que necesitan, ¿no?, más apoyo. Y no hay nada más injusto que dar lo mismo a quien tiene necesidades diferentes, a mi modo de ver. Los centros también. Los centros no son iguales y yo creo que es bueno dar un trato diferencial a centros cuyas necesidades, por las características que tienen, pueden exigir mayor apoyo. Pero todo este debate está montado sobre la idea de que hay que elegir entre excelencia y equidad. Es decir, que si tú quieres educar a todos, que son palabras de la calle, que si quieres educar a todos necesariamente vas a bajar el nivel. Esta es una afirmación que se ha instalado, como dice la gente, se ha instalado y se ha dado por válida. Es decir, es imposible intentar mantener que se puede buscar excelencia y equidad. Es decir, que todo el mundo aprenda lo más posible. Eso es la excelencia. Que todo el mundo aprenda lo más posible. Si, desde luego, yo no quiero una escuela en la que alguien que pudiera aprender más está aprendiendo menos porque estén todos. Yo no la quiero. Quiero una escuela en la que todo el mundo aprenda lo más posible, pero todos. ¿Es imposible tener excelencia y equidad? Pues hace unos años no podíamos presentar datos para decir, mire, no me diga usted más ya que es una utopía. Una utopía es una cosa que nunca se ha tenido todavía como realidad. En este momento, la famosa PISA. La OCDE ha hecho muchas cosas, que no todas son muy bonitas, pero algunas de las que ha hecho, pues están bien. Y los datos de PISA tienen utilidad. Y los datos de PISA ponen de manifiesto que hay países que consiguen a la vez ser los más altos en excelencia y en equidad. Son aquellos países en los cuales los alumnos sacan las mejores puntuaciones en PISA, es decir, tienen mayor comprensión lectora, tienen la mejor comprensión del mundo matemático, lo tienen. Pero son también, simultáneamente, a la vez, los países más equitativos. ¿Qué quiere decir más equitativos, en PISA? Quiere decir que el nivel sociocultural de la familia predice menos que en otros países el rendimiento escolar. No que no prediga, desgraciadamente siempre predice un poco. Pero hay países en los que predice mucho y países en los que predice poco. Así se mide la equidad en PISA, se mide por el porcentaje de varianza, es decir, por el peso que tiene el nivel sociocultural y por la variabilidad intercentros. Y este es un muy buen medidor de equidad. Cuando en un país elegir un centro u otro centro no predice rendimiento, ese es un país muy bueno. Un país en el que no te la juegas por el centro al que lo llevas, porque todos los centros tienen un nivel de calidad. Hay países en los que elegir el centro al que vas es lo esencial. Cuando hay menor variabilidad intercentros, es decir, cuando ir a un centro o a otro predice menos rendimiento, los países son más equitativos en términos de PISA. Bueno, pues hay países que han conseguido simultáneamente excelencia y equidad. Y yo creo que es cierto que eso no lo han conseguido solamente por cambios escolares, lo han conseguido por un cambio cultural profundo. Ese cambio que hablábamos de lo que es siglos y siglos de cultura. Pero es posible. Yo desde luego no estoy dispuesta a admitir que se argumente, al menos teóricamente, que es que no es posible conseguir simultáneamente excelencia y equidad. Pero tendríamos que discutir qué entendemos por equidad. El concepto de equidad es un concepto que ha ido cambiando a lo largo de las últimas décadas. No, tampoco ha sido necesario mucho tiempo. Ha avanzado, han cambiado tanto los sistemas educativos que se han tenido que ir reajustando los constructos. Durante mucho tiempo se pensó que la equidad iba asociada a la igualdad de acceso, lo cual es evidente. Si no puedes ni acceder a una plaza, es evidente que aquellos países en los cuales hay menor igualdad de acceso son países menos equitativos. Pero en muchos países, igualdad de acceso ha dejado de discriminar, porque teníamos a los alumnos escolarizados en la obligatoria. En la obligatoria, porque recordemos que no hay igualdad de acceso en la infantil. O sea que este país, que parece tan moderno, incluso el nivel de igualdad de acceso no lo tiene garantizado en la infantil, como también se recordaba. Porque como es obligatoria, no tienes obligación de tener igualdad de acceso. Pero la igualdad de acceso dejó de discriminar y se puso un nivel más alto que entendíamos por equidad. Y se empezó a hablar de igualdad de oferta educativa. Es decir, no solo que los tengamos a todos en la escuela, sino que queramos lo mismo para todos ellos. Igual oferta educativa. No que queramos que
reciban la misma educación, sino que lleguen a los mismos lugares. Para llegar a los mismos lugares necesitan que nosotros hagamos cosas distintas con ellos, pero queremos que lleguen a los mismos lugares. Eso es igualdad de oferta y ese es el debate de la comprensividad. El debate de si queremos que estén cuanto más tiempo juntos en una escuela comprensiva. El argumento de la comprensividad, si recordáis, que es un tema muy complicado, era que cuanto más retrasas el momento en el que una persona se ve obligada a tomar una decisión que le encamina hacia una vía académica o una vía profesional, cuanto más tarde toma esa decisión, más probabilidades hay de que lo haga por razones académicas y no por razones de origen social. Y eso está en los datos. ¿Y esa era la razón?